me hicieron el favorzote de hacerme llegar sus tareas. Ya las recibí, algunos faltan, pero bueno, de lo que se trata es casualmente de ir haciendo esta clase de ejercicios, ¿verdad? Todos leyeron por ahí ya el caso de Under Armour que les mandé. Ahorita lo vamos a ver por qué mandé primero ese caso de Under Armour y luego por qué vamos a ir mandando los otros casos, ¿verdad? Pero primero vamos a ver lo que es la parte, siguiendo con el marketing mix de la clase pasada, vamos a ver eh, la parte ahora de promoción y luego vamos a ver lo que es el caso de Under Armour, sobre todo en la propuesta de valor que Under Armour hizo. Por eso es importante que hayan leído esa parte y vi que algunos de ustedes captaron perfectamente dónde estaba el punto de valor que estaba haciendo Under Armour en ese aspecto, ¿verdad? Entonces, y más por el momento, lo que vamos a hacer es hacer un pequeño repaso, como todas las clases, de lo que vamos viendo, ¿verdad? La vez pasada estábamos hablando de lo que es el marketing mix, principalmente por las famosas 4P. Algunos otros autores hablan de 8 y otros hablarán de unas 12 o 10 P's al respecto, ¿verdad? Pero las más comunes eran lo que es producto, promoción, precio, plaza, ¿verdad? En ese sentido, hablábamos un poco sobre las características del producto, cómo es un producto y a lo mejor qué aspectos considerar al momento de desarrollar ese producto, pensando en esa propuesta de valor como tal, ¿verdad? Luego estábamos hablando de el establecimiento del precio. Voy a tratar de poner la próxima clase algún ejercicio para poder establecer el precio como tal. Quiero terminar primero con lo de plaza, con lo de promoción, perdón, para poder seguir con algún ejemplo eh, más práctico en ese sentido, pero creo que es muy importante ver también la parte de promoción porque al final del día es la percepción y el valor el cual está dispuesto a pagar el cliente, y si no hay un buen branding, si no hay un buen marketing en ese aspecto, pues obviamente es más difícil llegar a penetrar dentro de lo que es el mercado o los sectores de mercado como tal con el producto que ustedes estén desarrollando, y sobre todo cuando ustedes ahora que, y así me trato de dirigir yo con ustedes porque sé que ustedes en algún punto van a desarrollar una empresa como tal o van a querer a lo mejor en algún punto, y de eso se trata, ¿no? Al final del día es fomentar que se empiece a crear por las personas, por nosotros mismos, empresas que puedan ayudar a esa competitividad que tenemos y que buscamos en el país, ¿verdad? Entonces, por eso estoy concentrándome pensando en que cada uno de ustedes va a detonar algo con sus ideas dentro de la parte que ustedes estén trabajando, en sus áreas de negocio, como lo vivan día a día. Entonces, en ese sentido, una cosa bien importante a veces es utilizar los casos que han pasado, ¿verdad? En la vida diaria. Y eso me gusta mucho porque a veces aprendemos más de los errores y aprendemos más de los casos diarios que cuando leemos de manera pues simplemente muy metódica, ¿no? Muy teórica en ese sentido. Por eso quería ponerles los casos como tal. En esta ocasión vimos, o vamos a ver un poco más a profundidad. La vez pasada hablamos un poquito sobre lo que es la chata, más o menos su proceso como tal, pero ahora vamos a ver un poquito lo que es el proceso de Under Armour, ¿no? Bajo toda esta estrategia de marketing y de promoción que han utilizado durante tanto tiempo. Y vamos a ver dónde están esos diferenciadores, porque creo que es importante que ustedes empiecen a trabajar sobre sus ideas justo en eso, pensando en ese diferenciador, pensando en esa necesidad que a lo mejor no está allá afuera en el mercado completamente satisfecha, ¿verdad? Entonces, hoy nos vamos a ir a lo que es la parte un poco de promoción. Algunos elementos que están metidos dentro de la parte de promoción, algunos elementos que se deben de considerar cuando uno tiene una empresa, cuando uno está emprendiendo en ese sentido, y qué elementos como mínimo deberías de considerar en ese aspecto. ¿Cómo puedes promoverlo también a lo interno? Si hay un marketing interno, un marketing externo, que hablábamos inclusive en la clase pasada. De hecho, en la clase del cuatrimestre pasado, lo que me tocaron por ahí, les tocó que yo hablara un poco sobre ese punto, pero vamos a tratar de ahondar un poquito más aquí. En ese punto en específico, entonces,
recordemos que en la clase pasada estábamos hablando sobre esa determinación de precios. Algunos de ustedes, algunos de nosotros, cuando estábamos en la plática, cuando decíamos y hablábamos sobre ese establecimiento de precios, pues teníamos esta tablita que nos mencionaba, ¿cuál mencionaba? Perdón, nos mostraba a lo mejor de manera muy general, pero con una fotografía muy clara, sobre las consideraciones de los precios que deberíamos de tener para poder tener una percepción o un valor sobre el cual el cliente se sienta satisfecho por atender, ¿no? Por pagar para el precio. Había precios máximos, ¿verdad?, que son aceptables y que obviamente se pegan mucho a la restricción presupuestaria de cada una de las personas, ¿verdad? Sin embargo, no significa, o más bien, lo que quiero decir en este sentido es de que, bueno, cuando uno busca un producto se apega normalmente a esa restricción presupuestaria siempre y cuando el producto sea un producto que te esté dando algún beneficio o que lo percibas de alguna manera como un beneficio neto sobre tu persona, ¿verdad? Entonces hay una restricción presupuestaria a la cual, bueno, tú te vas a ajustar, pero vas a adquirir lo que tú estás deseando, lo que tú quieres y obviamente lo que a ti te está satisfaciendo en cuanto a necesidades, ¿no? Pero también existen rangos medios, ¿verdad? Rangos promedio donde uno lo que hace es aceptar el precio del producto como tal y adquiere el producto que satisface esas necesidades. No necesariamente te tienes que restringir presupuestalmente porque a lo mejor tienes la oportunidad de acceder a ellos, pero también hay una cajita donde caben esos productos. Otros que obviamente se vienen mucho más bajos o a los cuales puedes acceder de manera muy rápida por el precio. Sin embargo, lo decíamos, perdón, la clase pasada, y era de que, bueno, en algunos casos, ¿cuántas veces nos pasa de que nos dan un producto a muy bajo precio y lo único que nos pasa es que a veces desconfiamos de si es viable o no comprar el producto como tal? Esto es importante que siempre lo tengamos en mente, sobre todo cuando estamos hablando ya en el conjunto de estas estrategias, ¿no?, de promoción y de precio, porque al final del día vamos a jugar con esas estrategias, ¿verdad? Yo creo que en unas 2 clases más vamos a empezar a ver esas estrategias entre lo que es promoción y el precio de un producto como tal, y el establecimiento del mismo precio como tal. Pero es siempre importante tener muy en cuenta esta parte, ¿verdad? Hablábamos también de esas estrategias donde pueden irse de la mano en conjunto con la competencia, estrategias de precios apegados a lo que es el ciclo de vida del producto, lo mencionábamos también, estrategia de precios donde el producto va en crecimiento, donde el producto va en declive, donde el producto se encuentra en madurez o donde el producto está en introducción como tal. Obviamente también debemos de tener precios de demanda o apegados a una demanda, apegados también a esa ley de oferta y demanda como tal para poder abarcar un mercado, y debemos de tener también precios sobre cartera de productos diferentes o líneas de productos, ¿verdad?, que nos permitan competir de una manera más sana dentro del mercado. Entonces siempre es importante llevar a cabo un ejercicio en ese sentido y tener pues una buena método o forma de cómo calcular tus costos, tus variables y que impacten directamente en el producto como tal, en su precio, y que impacten también en tu rentabilidad como tal. Pero bueno, este es por un lado esa parte de los precios, ¿verdad? Entonces, pero vamos a hablar sobre lo que es promoción. Entonces, cuando hablamos de promoción, la promoción es sumamente importante. Es importante porque es la que nos va a ayudar a posicionar el producto en el mercado, ¿verdad? Una de las características de los productos de alto valor o con valor agregado es que también hacen una mezcla dentro de sus estrategias para poder llegar a lo que es el mercado como tal. Y entonces dentro de esas variables que utilizan para poder llegar al mercado, pues utilizan lo que es la publicidad, utilizan las ventas personales, utilizan promociones directas, que es exactamente ahí en las promociones donde se va a afectar también el precio. Por eso digo, cuando estemos estableciendo una estrategia
para poder hacer llegar un producto debemos de pensar en su conjunto, ¿verdad? El producto puede ser un valor agregado directamente en el producto, directamente también un valor agregado en el servicio como tal, y puede ser también un conjunto de estrategias dentro de la promoción, dentro del precio, que logren jalar, si así lo pudiéramos decir, la atención o tomar la atención de nuestro consumidor para que empiece a valorar o que se empiece a percatar de ese valor, de ese beneficio que tiene al tenernos a nosotros como sus, ¿cómo se llama? Como sus vendedores, ¿no? O en este caso, cuando le estamos pasando la información de nuestro producto. Las relaciones públicas son sumamente importantes. Si no existen relaciones públicas al momento de empezar a establecer toda una estrategia para lograr que mi producto llegue al mercado, pues definitivamente no va a ser muy benéfico. Necesitamos saber manejar esa parte, el telemercadeo y obviamente todo lo que es propaganda, ¿no? Marketing como tal, el interno y el externo, y en un ratito más vamos a ver esa parte. En ese sentido, y solamente para comenzar con el caso que nos atiende, y ahí quiero que participen mucho ustedes, porque el caso de Under Armour me parece un caso muy interesante, porque me parece que toma todos o algunos de los puntos más específicos sobre lo que es promoción. Fíjense muy bien, estamos hablando de la promoción del producto como tal, estrategias de llegar al mercado como tal en ese sentido. Entonces, ese es un caso, vamos a ir viendo los siguientes casos, por ahí vamos a ver el caso de Apple, vamos a ver el caso de Dell, vamos a ver diversos casos en ese sentido, pero cada uno se van a dar cuenta dónde está ese diferenciador. Entonces, nos vamos a ir directamente a lo que es, por ejemplo, el caso de Under Armour, pero en este caso no podemos olvidar, se me pasó, la publicidad como tal. Entonces, debemos de tener bien en cuenta la publicidad, ya que es una forma en la que vamos a hacer llegar el producto mucho más eficazmente, ¿verdad? Y debemos de darlo a conocer. Por eso es importante en ese sentido tomarlo en cuenta y tener estrategias en ese aspecto principal para mostrar y llegar con nuestro producto bien cubierto, bien arropado en ese aspecto, ¿no? Es bien importante que nosotros sepamos identificar los medios de comunicación. Yo creo que cada uno de ustedes los tienen más que bien identificados. Algunos son mucho más baratos que otros, otros son mucho más efectivos que otros también. Sin embargo, cuando estamos pensando en una empresa, cuando estamos pensando en generar un producto y hacerlo llegar al mercado, definitivamente es algo que no se puede prescindir. Es costoso de inicio, sí, porque obviamente hay que hacer toda una fuerza de ventas, toda una publicidad, toda una promoción para poder establecer como tal el producto. Eh, no es sencillo, no es algo que digan ustedes, es que nomás lo voy a poner en el mercado o lo voy a poner en el radio y lo voy a poner. Pudiera ser o pudiera escucharse que eso es lo que se hace, pero no, para todo existen estrategias, para todo existen formas de cómo llegar allá afuera y cómo presentar tu producto. Pero pues si tu producto no va arropado con la calidad, con la oferta de valor, si no va arropado de una marca como tal que te pueda ayudar a meterte, a penetrar el mercado en toda su extensión, pues definitivamente por más medios publicitarios que tú hagas, pues obviamente vas a perderlo. ¿Cuál es el caso, por ejemplo, que les puedo decir en ese sentido? No sé si se acordarán de cuando entró Big Cola, por ejemplo. Quienes conozcan el refresco de Big Cola, si lo conocen, si lo ubican, ese refresco. Eh, ese refresco, yo siempre dije, no, bueno, es la imitación de la Coca-Cola, ¿no? Es la imitación como tal de un refresco de cola, ¿no? Inclusive cuando recién comenzó esa empresa, empezó casi, poniendo las mismas formas de tipografía de letras en las etiquetas y el color como tal, ¿no? Posterior a eso, ya viendo que inclusive no podían meter los mismos colores, cambiaron de letras. Sin embargo, muy poca gente lo consume o una población es quien lo consume, pero no es tan bien aceptado el producto. ¿Por qué razón? Primero, no hay promoción
efectiva, no hay una promoción que digas tú, mira, tienen una publicidad muy agresiva o tienen una publicidad de introducción de mercado para un sector muy específico. No, no la tienen. Eh, el producto como tal, al ser, ni siquiera tienen de la mano un producto, una estrategia de precios que digas, o que digan ustedes, mira, por lo menos la estrategia de precios, ¿qué es lo que pasa cuando vemos el producto? O por lo menos a mí lo que me sucede es que pues no lo compro porque me da desconfianza, ¿no? O sea, no digo que no lo he probado, al contrario, sí lo he probado en alguna ocasión, pero simplemente al no tener una estrategia, al no estar arropado como tal con todo lo que representa un producto en términos de promoción, eh, por más, vamos a ponerlo así, aunque el producto sea débil en comparación de los existentes, recuerden que siempre vamos a poder generar o hacer una competencia pues limpia, ¿no? En términos de mercado. O sea, no hay que tener miedo en el momento de promocionar, distribuir, generar estrategias para llevar el producto como tal allá afuera. Es parte del valor que le puedes ofrecer a un buen cliente. Que generes, acuérdense lo que les dije la vez pasada, aparte inclusive es la marca, la calidad que tú estás ofreciendo, ese valor que el cliente está dispuesto a pagar un poquito o a lo mejor también un poquito menos, pero que garantices esa calidad. Entonces, por ejemplo, ese para mí es un caso de una empresa que pues simplemente no tiene una estrategia bien definida de promoción. Aquí les puse los medios tradicionales, posterior vamos a tratar de desmembrarlos un poquito en una clase siguiente, pero bueno, los medios tradicionales son la televisión, un poco el radio, la prensa escrita, lo que es el internet, los correos electrónicos masivos. ¿Cuántas veces vamos a una agencia y, por ejemplo, nos empiezan a bombardear con correos de ofertas, etcétera? Es una estrategia de marketing, ¿no? Cuando vemos, por ejemplo, o recibimos llamadas, por ejemplo, de empresas, inclusive de las mismas agencias a veces de vehículos, te hablan para poder ver y percibir un poco la percepción que tienes sobre la marca, en qué mejorarías, cómo la ves con las tasas de interés, con los planes de financiamiento. Y fíjense, yo creo que las agencias, y yo creo que lo vamos a poner por ahí en alguna clase, las agencias es un buen caso de oferta de valor de productos, porque cuando no te están ofreciendo promociones como tal sobre el producto, sobre lo que es el vehículo como tal, te están ofreciendo promociones en el mantenimiento, en las piezas, accesorios, en cómo cambiar de vehículo en menor tiempo y con una mejor tasa, etcétera. Hay una diversificación en ese sentido en cuanto a la promoción relacional contra lo que el cliente va a buscar, ¿no? Entonces simplemente hay que tenerlos en cuenta estos medios publicitarios. La mejor estrategia la vamos a ir definiendo en ese sentido más adelante, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿qué pasó con esta marca? Muchos de ustedes ya leyeron lo que es el documentito, las 4 hojas que les mandé. El caso Under Armour, ¿no? Eh, Under Armour, una de las características que a mí me llamaba la atención o que me llamó la atención y por qué puse yo aquí el caso, yo creo que muchas de las empresas de deportes que nosotros conocemos o que muchos de ustedes inclusive usan o prefieren, es, por ejemplo, tenemos a Nike, tenemos Adidas, tenemos Reebok, tenemos Columbia, o sea, tenemos diversas marcas, ¿no? Aspen, etcétera, ¿no? Existen una serie de marcas en ese sentido, ¿no? Muchas de ellas pues tenían mucho tiempo dentro del mercado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el caso Under Armour? ¿Por qué las preguntas que les mandé y por qué es importante discutirlo entre nosotros y platicar al respecto? Entonces voy a ir justo para aquellos puntos. Un poquito de historia nada más en ese sentido. La empresa se funda justamente en 1995 por un jugador de fútbol americano, ¿verdad? Que fue Kevin Plank, ¿no? Kevin Plank descubre, y él es Kevin Plank, entonces él descubre, bueno, no descubre, más bien se pone a pensar exactamente como lo que uno debería ponerse a pensar cuando uno está desarrollando algo, cuando alguien quiere emprender, y es en la necesidad del cliente, en el fallo inclusive del producto como tal, ¿verdad? Empieza a descubrir, empieza a darse cuenta qué hay allá afuera, empieza a darse cuenta qué es lo que necesita el sector, pero principalmente algo bien importante es que el producto como tal fue creado pensando, fíjense muy bien, pensando inicialmente en jugadores de fútbol americano
y creado por jugadores, por un jugador de fútbol americano, ¿verdad? Entonces, primero que nada, lo que hace Kevin Plank ahí es pensar en esa necesidad para cubrir una necesidad muy específica, hacia un sector mucho, muy específico. Entonces, posterior a eso, empieza a generar, y esto es lo que empieza a darle a él todavía pues un plus en el desarrollo de su producto, a competir dentro de esos mercados más, pues ahora sí que más maduros en ese aspecto, ¿verdad? Mercados que ya tenían una marca, donde ya estaban muy bien definidos algunos sectores, algunos sectores del mercado, y obviamente ya estaban acaparados en ese sentido. Sin embargo, hay algo que todavía no llegaba, o más bien todavía no tenían en cuenta la competencia en ese aspecto, ¿verdad? Ahorita vamos a ir para allá. Por ahí, de hecho, cuando Kevin Plank entró al mercado como tal, hubo una ¿cómo se llama? Una estrategia de entrar con branding, de entrar con una promoción en el mercado, a través de anuncios publicitarios, si mal no recuerdo, en el 2006, si mal no recuerdo, entró con un anuncio publicitario, sobre todo en Australia y parte de Estados Unidos, este, que decía prácticamente, era una frase que era "you hear", era la frase era, si mal no recuerdo, era ustedes ustedes saben que ya veníamos. Esa era la frase, ¿no? Que él manejaba al inicio, ¿no? Para, para lo que fue su marca como tal. Posterior a eso empieza a buscar todo el desarrollo de una marca, todo el desarrollo de un branding, pero pensando sobre todo en algo más específico, ¿no? Mucho más claro sobre las necesidades actuales que tenían en ese momento los jugadores de fútbol americano. Ahora, ¿cuál fue la estrategia que siguió la parte, ¿no? Que siguió la empresa, perdón. Entonces, si yo les pregunto por un lado, cuando hablamos de Under Armour, y a lo mejor con el documento que ustedes leyeron, ¿cuál creen que haya sido parte de esas estrategias? ¿Cuál creen que fue el pensamiento de Kevin cuando empezó a desarrollar esta empresa? Es pregunta, ¿eh? ¿Cuáles creen que han sido esas estrategias que se definió al inicio, como líneas de su operación, como líneas de lo que tenía que seguir para poder llegar a mercado, ¿no? Si ya había competidores. ¿Cuáles creen que hayan sido parte de esas líneas? Atacar demandas específicas, sí. ¿Cuál otra? Demandas muy, muy específicas, claro, exactamente, Lorena. Bueno, vamos a ayudarles un poquito. Primero, justo eso que tú mencionas, Lorena, era diferenciarse, ¿no? En un mercado que era mucho más competitivo. Recordemos que Nike, Adidas, Reebok y muchas otras empresas ya tenían un mercado, un market share bien compartido, un market share bien dividido y obviamente bien seleccionado, ¿no? Cuando entra Under Armour, que es una empresa nueva con respecto a los demás, pues tenía que buscar ser mucho más diferenciador en ese aspecto. ¿Qué otra cosa se les ocurre, perdón, que haya usado como una línea, ahora sí que detonadora de esos productos? ¿Qué creen que haya sido parte también de esas líneas de empuje de sus productos? Redes de contacto, exactamente. Y ahorita vamos a ver eso que tú mencionas, Lorena. Casualmente es esa parte del networking, redes para promocionar el producto, así es. Estrategias para poder hacer que los atletas
pudieran obtener y sintieran que a través de lo que es la innovación, a través de ciencia, a través de lograr pasión por lo que hacían, jugó con lo que es la psicología del producto que mencionamos la clase pasada. ¿Qué es lo que estaban buscando? Exactamente, Beatriz. Diferenciación en la tecnología de la tela, efectivamente. O sea que se traduce en innovación en productos. Buscó meterle innovación con respecto a los anteriores, con respecto a los existentes, pero muy de la mano de la necesidad que estaba insatisfecha, logrando esa diferenciación como tal. Y sobre todo un branding bien manejado. Eso le permitió subir o meterse a las grandes ligas, ¿verdad? De lo contrario no hubiera ni siquiera llegado a primera base, ¿no? O sea, logró penetrar o sumarse o subirse, perdón, a ese segmento específico de mercado, que posterior a eso le empieza a servir para lo que es la diferenciación ya de lo que tú mencionas, tanto de lo que es el producto y la tecnología como tal, y también para diferenciar sus productos como tal. Exactamente, Beatriz, se apoya inclusive en los compañeros de fútbol, se apoya entre esa búsqueda de qué es lo que necesitan y cómo les puedo dar yo esa parte, ¿no? ¿Qué hizo entonces la empresa? Si yo les digo que había un mercado común de camisas de deporte, las cuales pues, simplemente eran camisas como tal, creadas también con una tela absorbente, una tela cómoda en ese aspecto. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Le metió, y como por ahí lo mencionaron ustedes, al desarrollo de productos, sobre todo con la tela, ¿verdad? Tela mucho más inteligente, tela que se apegaba al cuerpo, que les daba una sensación de ser ellos, de que la camisa fuera parte del mismo deportista, esa sensación de pasión, esa sensación de comodidad, sin raspar, sin siquiera sentir la incomodidad de algunas otras camisas. Entonces buscó esa parte en ese sentido, ¿verdad? Y genera un producto de valor agregado que en ese momento era el diferenciador inicial de toda la competencia como tal. Obviamente la competencia como tal no se quedó atrás y siguió sacando nuevas ediciones, ¿verdad? Con diferentes telas, con diferentes colores. Sin embargo, Under Armour se caracteriza principalmente por sus diseños, por el fit que utilizan, por el stretch de la tela. Pero ¿por qué más se puede diferenciar? ¿Qué más hizo esta empresa en ese sentido? Si hablamos de que la empresa, por un lado, cambió esa forma y lo hizo ahora de una forma tradicional y llevar a la parte mucho más dinámica, y que fue justamente el termosellado, exactamente el termosellado, pero también, ¿qué otra cosa era? Era el lograr la incomodidad, quitar esa incomodidad como tal de lo que es las etiquetas, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo él? Imprimió las etiquetas, perdón, dentro de las camisas, ¿no? Y es exactamente lo que tú mencionas, ¿verdad, Beatriz? ¿Verdad, Perla? La parte del termosellado, la parte de la fibra como tal, logró generar algo que los mismos competidores, los mismos deportistas como tal, hacían dentro del proceso, perdón, se quejaban dentro de sus actividades diarias, entonces logra buscar un plus más dentro de su desarrollo. Fíjense lo que está haciendo él, con un mínimo cambio, exactamente, exacto, Beatriz, con un mínimo cambio genera un diseño en toda la extensión de la palabra, o sea, un diseño fit, un diseño cómodo, un diseño antitranspirante, un diseño de absorción, un diseño
muy, muy específico para este tipo de camisas y sobre todo que se buscaba en ese aspecto por parte de los productores, ¿verdad? Pero de los productores, de los deportistas como tal, ¿no? Entonces, era parte también, pero ¿qué más, qué otra cosa hizo exacto, el control de ese ajuste de la figura, ¿no? El diseño como tal, así es. O sea, el diseño fue fundamental en ese aspecto, ¿verdad? Y lo que dices tú, Lorena, es muy cierto, la figura, ¿no? O sea, de hecho, en la mayoría de los trabajos, o más bien de los, por ejemplo, del branding que utiliza Under Armour, eh, usa mucho la figura del deportista fuerte, del deportista donde la camisa está entallada, del deportista que se siente parte de la misma camisa, utiliza mucho esa parte de psicología, ¿no? La necesidad, efectivamente, Beatriz, la necesidad de esas playeras, ¿no? Porque pues el sudor era parte del dolor que tenían como mercado en ese sentido, las hace mucho más ligeras, ¿verdad? Pero por un lado, innova en el producto, que era lo que estábamos diciendo, ¿verdad? Y logra encontrar ese diferenciador que ustedes ya mencionaron. Fíjense muy bien, había ya una empresa, ya había empresas que estaban muy, muy relacionadas o muy especializadas también en el sector deportista, pero no habían encontrado ese elemento que le permite a esta nueva empresa joven penetrar en el mercado que ellos tenían diseñados, que ellos ya tenían identificados, ¿no? Y es exactamente eso que acabas de mencionar, ¿verdad? Lorena, que es la figura atlética, ¿no? Y este pues fue uno de los modelos que saca Under Armour, que son de los primeros que se ve dentro de sus campañas publicitarias, donde casi casi te recordaba al Superman o a los superhéroes que tú veías en televisión y te hacía sentir en ese sentido parte de esa figura, de ese producto que estabas adquiriendo. Entonces hoy en día tú compras un producto de Under Armour y lo primero que dices es, o sea, me siento cómodo, lo voy a usar porque es parte mía, porque me hace sentir bien cuando estoy haciendo deporte. Entonces, hace una estrategia de búsqueda psicológica, de búsqueda de branding y de utilización de diversas formas de cómo posicionar ese producto para poder meterse, ¿verdad? Pero busca, perdón, ese diferenciador y lo logra hacer a partir de esa necesidad de la cual ustedes están mencionando, ¿verdad? Se hicieron muchos prototipos, así es, Beatriz, hasta que logró encontrar eh, el más adecuado, ¿verdad? Pero ¿qué otra cosa hizo? Si por un lado innovó en el producto, si por un lado logró encontrar un elemento diferenciador que podía ayudarle a entrar a esa ventana de competencia con los demás, ¿qué otra cosa hizo? Fue aprovechar las tendencias. ¿Por qué aprovechar las tendencias? ¿Qué es lo que no hicieron las otras marcas? Y fíjense, por eso es bien importante la promoción, por eso es bien importante llevártela inclusive de la mano esa parte de promoción y desarrollo, ¿verdad? Por un lado, aprovechó esas tendencias. ¿Por qué digo que aprovechó las tendencias? Exactamente, crecimiento del sector de las personas que desean hacer deporte. Por un lado, eso es bien importante porque detectó esa parte, ¿verdad? Y hizo exactamente, Lorena, productos ya diferenciados tanto para hombres como para mujeres, ¿no? En otros deportes igual. Pero cuando hablo de tendencias, ¿qué es lo que se les viene a la mente que le permitió a Under Armour ahorita utilizar parte de sus innovaciones, parte de sus desarrollos, parte de su estrategia de promoción? ¿Cuál creen que haya sido su estrategia ahorita para volver a posicionarse un poquito arriba de las demás marcas? Algo muy sencillo que creo que todos en algún momento las hemos visto. Los jóvenes, concéntrense exactamente como tú dices, Perla, en los jóvenes, pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo combinando esa visión de los jóvenes, esa visión del deporte, esa visión del fit como tal? ¿Qué creen que hayan hecho? Bueno, yo se los digo. Dentro de esas tendencias, sí, exactamente, Beatriz, una innovación publicitaria, pero vamos a ir para allá ahorita. Antes de llegar a la innovación publicitaria, Under Armour aprovechó, y aprovechó en el buen sentido, una tendencia. ¿Cuál tendencia era esa? ¿Ya la vieron?
Superhéroes, exactamente. Ninguna de las empresas ahorita, ni Nike, ni Reebok, ni Adidas, pensó de manera estratégica. Pensó en el mercado común al cual ellos están dirigidos, ¿verdad? Pero Under Armour tiene esa característica, a diferencia de las demás, que Under Armour empieza a pensar de manera estratégica, perdón, para saber cómo atender esos nuevos mercados, el de los jóvenes, el de la gente, el de mujeres, hacia dónde van a llegar, de qué manera la van a hacer. Hace poquito salieron las nuevas mallas o leggings para deporte de ellos que también son de superhéroes, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces empiezan a atender también como estrategia dentro de su promoción, dentro de su venta, dentro de sus estrategias completamente dirigidas al sector de sus clientes como tal, empiezan a aprovechar esas tendencias y sacan justamente este tipo de marcas, ¿verdad? Vamos al gimnasio y nos podemos encontrar a muchos jóvenes con este tipo de camisas. Y son un nicho de mercado. Y son un nicho de mercado no atendido. ¿Y cuál es el valor agregado de estas camisas? Así, de manera muy sencilla, ¿cuál es el valor agregado que ustedes ven en estas camisas? Si es la misma tecnología que utilizó en el modelo que vemos arriba. Exacto, sentirse a la moda. ¿Qué otra cosa? ¿En qué pensó? Algo bien sencillo. ¿En qué pensó? Que va muy de la mano con lo de la moda que mencionas, Perla. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué haya pensado? Status, pero ¿qué más? Algo más. Exacto, Lorena. Perfecto, exactamente. Exactamente. Poder, bien, Miroslava, bien, Perla. Pero bien, Lorena, eso es el poder. Fíjense muy bien lo que les dije al inicio. Parte de lo que pensaba al inicio del desarrollo de su empresa, Planck, o sea, Kevin Planck, era la sensación de que a través de tecnología, a través de diseños innovadores, podía generar esa sensación de poder, de fuerza, de dominio, de dinamismo como tal. Hoy las tendencias, fíjense hacia dónde estaban, todo lo que son las franquicias de superhéroes, y aprovecha esa tendencia para dar exactamente ese valor agregado. Fíjense muy bien, utilizando la misma tecnología, lo único que utilizó ahí es la estrategia de promoción, la estrategia de venta, la estrategia de ese marketing, de esa tendencia a superhéroes. ¿Cómo lo hizo? Utilizando su tecnología, utilizando sus diseños, pero ahora proporcionando una sensación psicológica sobre el cliente. Todas estas camisas, todas esas playeras, dependen, pero yo creo que deben andar alrededor de los, ¿qué será? 600 pesos, tal vez la mínima que la pueda encontrar uno, y sin embargo se consumen, y sin embargo se tienen, porque buscas esa parte, porque para el cliente, y hay unas que van más, ¿verdad? Yo estoy hablando a lo mejor de las más sencillas, pero eh, la sensación de que el cliente está comprando algo de calidad y sobre todo el juego que está utilizando la empresa para poder llegar para allá, es ese valor agregado que no encuentras en las demás. Tal vez las demás, no digo que no tengan el market share, lo que digo es que pierden por momentos ese market share porque dejan de pensar o dejan de buscar esa promoción que les ayude a darles ese valor agregado también hacia el cliente, ¿verdad? Entonces, fíjense lo que hace una empresa como la de Kevin Plank en este momento, ¿verdad? Fíjense cómo innova en el producto y sobre todo cómo aprovecha a través de esa innovación sobre esas tendencias de mercado, ¿verdad? ¿Qué más hace la empresa en ese aspecto? ¿Qué más se les ocurre? Por un lado, hace rato me lo mencionaban ustedes, alianzas estratégicas con empresas europeas. Si tú llegabas a Europa, podías ver estrategias de ventas y de marketing con las empresas más grandes en términos de promoción europeas. ¿Lo hizo por qué? Porque tenía que entrar al mercado europeo. ¿Qué otra cosa hizo? Incursionó y sigue incursionando, perdón, incursiona en el mercado de los tenis de básquetbol. Si ustedes se meten a su página, fíjense, empieza con camisas. Después empieza a diversificarlo a su mercado, que son las mujeres y hombres.
¿no? Después se va a lo que son tenis de básquetbol. Podíamos encontrar tenis, sí, pero no podíamos encontrar tenis de básquetbol. Hoy en día le empieza a meter desarrollo, innovación y marketing a esta clase de productos. ¿Y qué más encuentras en su página? En esta página, ¿qué ven ustedes? ¿Qué logran ver ustedes? Que a través de la red, de ese e-commerce, de la parte de comercio electrónico, él hace justo en esta página. Es algo muy sencillo, pero ¿qué hace? ¿Qué ven en esta diversificar? Pero ¿qué más ven? ¿Qué otra cosa, Perla, ves tú ahí que utilizó él? Fíjense muy bien, es muy claro lo que les puse ahí y que hemos venido diciendo. Descuentos, Beatriz, exactamente. El manejo del precio, el manejo de los descuentos, las estrategias de descuentos de precios. Esto está en su página. Ustedes se pueden meter a la página de Under Armour y ustedes van a encontrar descuentos al por mayor, perdón. Al por mayor. ¿Sobre qué? Sobre las tendencias, sobre lo que viene, pero las encuentras, porque la estrategia de él está en los retailers, en todo lo que es la distribución, diseños hechos en una pequeña masa, por una pequeña masa de diseñadores, pero toda la estrategia de distribución, de producción a gran escala, es lo que le permite a él dar un valor agregado en ese sentido, ¿no? Entonces es una empresa que ha logrado diversificar sus productos, ha logrado tener innovación dentro de sus productos, ha logrado jugar con la psicología de los productos como tal para poder generar valor agregado en diversas ramas, ¿no? Del mismo, ¿cómo se llama? Del mismo producto, de la misma empresa como tal, ¿verdad? Eso es algo que ha hecho la empresa y están ahí, ¿verdad? Entonces esos descuentos, quieras o no, es lo que les decía hace rato, van mucho de la mano con esa estrategia que ustedes puedan desarrollar como valor agregado hacia sus, eh, hacia sus productos o los que ustedes vayan a querer comercializar como tal, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una pequeña pausa de unos minutos y les voy a mostrar justamente esa evolución de lo que es Under Armour en 3 videos. Primero, permítanme. Primero, vamos a ver, nomás denme oportunidad que esto cargue un poquito. Primero vamos a ver la opinión de alguien. Y ahí les va. The one thing that always drove me at Under Armour when I began, it was never this perfect vision of what the company would look like in 20 years and the size or revenues or things like that. As much as it was always about, I got up every day. Permítanme, es que esto no les deja ver. Permítanme. I never believed it couldn't happen. That all I knew was that tomorrow was going to be a little better than today, and next week better than this week, and next month, this month, next year, this year, you know, and so on. And that idea of always moving forward, of never accepting a problem, but always finding a way to keep pushing, driving, grinding, doing whatever you had to do, you know, to keep the ball moving forward. You know, we call 2014, you know, the year of the woman at Under Armour. You know, really opening the aperture of the way that people view our brand. You know, it's easy to get dropped into the cliche of, oh, yeah, they're just another sports brand. And I think what we did is, you know, we've told a lot of stories about, I think, the diversity and the brand range that we see ourselves having as a company. You know, Misty and what she did of driving and the idea of empowerment with women with that I Will What I Want campaign. And at the same time, you know, in the same year, we really announced ourselves in the what we call the connected fitness space. And so Under Armour, that may have been seen as, yeah, they're a sporting goods company who outfits a few teams and athletes wear their stuff, into thinking about this might be a little bit of a different company that has a different end use for many different types of consumers beyond just football players on field or soccer football players on pitch. We want to outfit the athletic female as much as we want to outfit the female athlete. We've made 3 major acquisitions in the connected fitness space. The first was in the fall of 2013 when we bought Map My Fitness based in Austin, Texas, their founder, Robin Thurston, and he came on board. And it wasn't that we didn't really have a digital strategy prior to that or that we didn't have the right answer, is that we weren't asking the right question.
And that's one thing that really Robin joining my team really helped Under Armour articulate. And what we decided is that the value for us was really going to be in the community. And so we focused on that. We bought MapMyFitness. There were 20 million registered users. After 12 months' time, they've grown to over 32 million registered users. And that's what led us to saying, well, what would help us with sort of more of a global approach? And we looked at Endomondo and met Meta and her team based in Copenhagen and thought that they would be a perfect addition to our team. And then finally, the addition of MyFitnessPal. As we think about the world of how you should measure and think about your life. How much did I sleep? Did I exercise? And if so, what did I do and how hard did I do it? What was my activity level? And what did I put in my body? And MyFitnessPal is that, what did I put in my body? How did I fuel my engine? And I think that the empowerment we're going to have for people, with that, the information we're going to give people to make better decisions about their lives, I think has the ability to be transformational for global health. There's a classic battle with every business is that, are we going to sell new stuff to the same people or more stuff to new people? And as you look at sort of where that analogy breaks itself out, one thing we know is certain is that the more that consumers exercise and work out, the more fitness apparel and footwear they're going to buy. But we're very confident that with more than 1.2 billion workouts logged so far just in the year of 2015, with more than 5 billion foods logged on our MyFitnessPal, it's the largest food database in the history of mankind. We have nearly 200 countries reporting what people eat. And you just think about what that data information is going to do is that we believe there's a convergence. I believe that there's a world that exists between brands you can trust and innovation technology. And the companies that are going to win are the ones that have figured out of not just being a fun brand that runs cute commercials, and then being a brand that's truly bringing innovation, making people's lives better and easier. And I think that's what Under Armour is meant to do. And it's really articulating the simplicity of our mission statement. It just simply says, make athletes better, period. ¿Cómo la ven? En ese primer video, ¿cómo la ven? Canijo, ¿por qué no me salen ustedes? ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿O qué vieron? Dijo una palabra clave él, en ese sentido, en ese primer video que vimos. ¿Qué es lo que está haciendo él? Fíjense muy bien. ¿Qué es lo que está haciendo él? ¿O qué? Sí, ¿qué es lo que está haciendo él para darle ese valor agregado a sus productos? Sí, nuevos productos y nuevos mercados. Pero hay una frase que él mencionó que es la base que les he estado mencionando en este momento. Mencionó algo en esa entrevista que es el que le da la dirección a sus productos, que le da la base, sí, tendencias, pero dijo algo más, y una frase de cuando mucho 5 o 6 palabras. Va de la mano con tendencia y va de la mano con nuevos productos, ¿ok? Pero dijo algo que era lo que estaba marcándole, o más bien cómo pensaba para darle ese valor a sus clientes. Mencionó de que en el 2014 había sido el año de su mujer, ¿verdad? El año de la mujer, perdón. ¿Por qué? Porque se metió, ustedes lo mencionaron hace rato, se metió en el mercado, en el sector de las mujeres, ¿no? Y fíjense lo nuevo que está tomando, ¿no? Está metiéndose hasta en el del ballet y en diferentes nuevos sectores, ¿verdad? También habló sobre el desarrollo de equipos, el desarrollo de apps, y ahí en el desarrollo de apps hay una frase que mencionó él y que es justamente la manera en la que uno debe de pensar cuando está desarrollando productos de alto valor agregado. Se las voy a decir yo. Y lo que él dijo es que actualmente su marca está pensando en cómo darle a los clientes, fíjense muy bien, las mejores formas para tomar decisiones mejores en su vida. Fíjense la frase que dijo y fíjense con qué la pegó. La pegó con el desarrollo de sus apps, con el desarrollo de sus
de sus equipos para tomar mejores decisiones en alimentación, en el manejo de sus vidas, etcétera. Fíjense cómo está o cómo utiliza la estrategia para desarrollar sus productos. Y va mucho de la mano con lo que ustedes mencionan. Nuevos productos y obviamente las tendencias de hacia dónde van. Si se dan cuenta qué es lo que hacen, ahora vamos a ver el siguiente video sobre el branding que él maneja, ¿sale? Entonces, y ahí les va este. Permítanme porque esto nuevamente no los va a dejar ver completo. Ahí está. Nuestro trabajo es hacerte mejor, hacer a cada atleta mejor. Una extraordinaria innovación a la vez. La próxima gran innovación atlética no está disponible todavía, pero está siendo creada en Under Armour en este momento. I will. Fíjense, ¿se dieron cuenta en el branding que él maneja? Fíjense cómo están desarrollados parte de los anuncios que Under Armour maneja. ¿Cuál es la base de los anuncios de Under Armour? Exactamente, Perla. Exacto, Beatriz. Exacto. Fíjense cómo juega la empresa para sembrar, y creo que tú lo mencionas de manera, bueno, de hecho ustedes dos mencionan exactamente lo que quería que dijeran. Siembra la idea, sí, exactamente, Perla, siembra la idea de qué es lo que viene ahí afuera y te quedas pensando tú qué va a ser, qué viene ahí afuera, pero sobre todo te quedas pensando y sobre todo te da vueltas la cabeza diciendo, bueno, esta empresa está dándome lo que estoy dispuesto a pagar. ¿Cuántos de ustedes ahorita que vieron el anuncio no se les antojó meterse ahorita a correr al gimnasio y tener, correr alguna pista o meterse al gimnasio y traer un trajecito de esos para andarlo cambiando de color cada rato? ¿Ya ven? Entonces, juega y están dispuestos o no, o solo comprarlo. Ahí está el efecto, perdón. Yo no, dice Beatriz, porque no le gusta hacer ejercicio, yo creo, pero no, Beatriz, tienes que hacer ejercicio. No nada más es trabajar. Entonces, fíjense lo que hace, siembra en ese sentido la idea de qué es lo que viene, te la muestra y al mismo tiempo te dice no está disponible. Y por otro lado, busca y juega en ese sentido con esas expectativas de lo que la gente está esperando ahorita y que está dispuesta a pagar. Fíjense lo que hace. Utiliza una estrategia para mostrártelo, pero utiliza un branding muy, muy fino en ese aspecto para poder ayudarte a digerir lo que se está desarrollando y a mantenerte ahí con la expectativa de qué es lo que viene por parte de la empresa. Los que les gusta el deporte definitivamente caen redonditos en este sentido. Pero, ¿estás dispuesto a pagarlo o no? Esa es la pregunta. Muchos de ustedes seguramente me van a decir sí, al igual que yo. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. A lo mejor nos gusta estar tirados viendo tele, pero tener un producto de calidad que te haga sentir y que juegue de esa manera contigo, definitivamente muchos estarán dispuestos a pagar ese valor por parte de la empresa, ¿verdad? Para la empresa, ¿verdad? Y ahora vámonos. Hace rato les mencionaba, ahorita vimos un poco la visión del director de la empresa, acabamos de ver un ejemplo de marketing y hace rato les mencionaba que la empresa jugaba mucho con innovación. Entonces vamos a ver el último video que nos habla acerca de esas expectativas que la empresa tiene sobre innovación como tal. Your body has a story to tell each day. And there's an advantage in knowing all the factors behind how you feel. But the real power
is knowing how to make your next day better. Introducing UA HealthBox, your connected fitness system, and your key to exercising smarter, feeling better, and living longer. Until now, your health may have been the least examined subject in your day-to-day life, but HealthBox is powered by UA Record, which collects and analyzes the data points from all of your digital devices. Before you've even opened your eyes, the UA band has already measured the length and quality of your sleep. This is where 2 decades of working with the top professional athletes in the world has taught us that sleep recovery is one of the most critical factors in turning in a great performance. So is proper fuel. Your caloric intake will be measured, and you'll be coached on your next workout based on your diet. The UA heart rate monitor tells you your target pulse so you can reach your goals faster. Your weight is pulled directly from the UA scale to keep you informed and show your progress. Behind the scenes, UA Record automatically collects all the data and assembles what's important to you in your personalized dashboard. That's where UA HealthBox separates itself from the rest. UA Record not only measures what you do, it actually shows you the best ways to improve. Imagine wireless UA headphones that set your pace and track every beat. Imagine UA running shoes that measure your time, distance, path, pace, and stride. Imagine your results immediately posted to your selected connections, your trainer, your friends, even your doctor. Imagine immediate access to UA Record's connected fitness community of 160 million strong and growing every single day. Imagine all of this collected and measured in one complete single view of your health. This is your new life, powered by UA Record and connected by UA HealthBox. Exercise smarter, feel better, live longer. Entonces, ¿cómo la ven? ¿Ya se dieron cuenta? Perdonen, es que casi no las... ¿Ya se dieron cuenta entonces? Fíjense muy bien, ¿eh? Fíjense muy bien qué es lo que hace la empresa. Por la novedad que me da mejor atleta o más saludable. Totalmente de acuerdo, Beatriz. Ah, caray. Dice Lorena. Ya quiero ir a hacer deporte. Efectivamente, fíjense lo que hace la empresa. ¿Se dan cuenta? Entonces, les pregunto en este momento, ¿hay alguna de estas aplicaciones con esas características tan pensadas así sobre esa zona de deporte, sobre las necesidades del deporte, que las otras empresas lo estén haciendo actualmente? La pregunta, ¿eh? Yo tampoco lo creo, ¿verdad? No a ese nivel exactamente, ¿verdad? Siguen siendo buenas marcas las otras empresas, siguen siendo marcas muy buenas, ¿verdad? Y que todo mundo en alguna manera o en algún punto consumimos, ¿verdad? Pero el valor agregado es diferente, ¿se dan cuenta? Exactamente, Perla. O sea, Nike yo creo que es de las empresas que más se mantienen, ahí en términos de branding y de marketing, pero no utiliza el valor agregado de innovación como tal en los productos, ¿no? Y aquí se integran diversos productos. Y fíjense lo que él dijo en la entrevista. Voy a hacer que las personas tomen mejores decisiones en sus vidas. Estos productos están puestos casualmente para eso, para poder integrarse y de tal manera que puedan dar una mejor decisión para la vida de las personas que están que se mueven en ese mundo, ¿verdad? Del deporte como tal. Entonces, fíjense cómo juegan.
Fíjense cómo la empresa utiliza el branding, cómo utiliza la innovación, cómo se integra de diferentes maneras. Todo eso, todo eso cuenta al momento de generar un producto de valor agregado. Y es lo que ustedes deben de tener en cuenta, deben de tomar en cuenta como tal. ¿Qué estoy haciendo yo en este momento? ¿Qué estoy desarrollando como tal? ¿Cómo le puedo dar ese valor agregado? ¿De qué manera puedo satisfacer al cliente que esté dispuesto a pagar mi precio, que esté dispuesto a pagar el valor de mi producto como tal, pero cómo doy ese plus? ¿Qué se les ocurre a ustedes para hacerlo, verdad? Entonces, si hacemos una cadena de valor de Under Armour, en infraestructura, pues cuenta con fábricas muy diversas y muy especializadas a nivel mundial, ¿verdad? En tecnología, ¿qué tiene? Pues obviamente hay un desarrollo tecnológico, hay diseño, hay innovación y aplicación, sobre todo en materiales de Nylex, ¿verdad? En materiales diversos de compresión, en materiales, le meten mucho a esa parte, ¿verdad? En recursos humanos, ¿qué tienen? Formación y especialización. Especialización en temas de diseño, especialización en temas de materiales, especialización en temas de branding como tal, porque hay toda una estructura y una infraestructura que arropa a la empresa en ese aspecto. Esa cadena de valor de la que yo les menciono, en cuanto al abastecimiento que tiene, pues controla las materias primas, ¿verdad? Concentra todos los diseños en una sola matriz y de ahí empieza a hacer todos los diseños para poder distribuirlos a nivel nacional, perdón, a nivel internacional. Sus operaciones, pues obviamente, cuando hablamos de esas operaciones, pues tiene que ver muchísimo con todo lo que es lo relacionado de manera operativa en lo que es el marketing, sumamente bien dirigidas al consumidor final, sumamente muy claras sobre lo que esperan allá afuera contra lo que yo estoy desarrollando como empresa para darles. Cubre esa parte de fondos, cubre lo de marketing, cubre esa parte de servicios, ¿verdad? Como tal que mencionábamos dentro de toda la cadena de valor. Pero también diversifica los productos hacia nuevos mercados. Y ya se dieron cuenta cómo empieza a diversificar esos productos para llegar hasta los últimos rincones. ¿Ustedes creen que los productos que acaban de ver al final de ese video nomás van a llegar a Estados Unidos? No, ¿verdad? Van a llegar, no exactamente, pero van a llegar hasta los últimos confines de este mundo, porque va a haber un cliente que va a estar dispuesto a tomar esas mejores decisiones. Fíjense muy bien lo que él dice, fíjense muy bien dónde está el valor agregado de él. De esa manera debemos empezar a migrar nuestros pensamientos cuando estamos haciendo nuestros productos, nuestros desarrollos como tal. Cómo me posiciono y de qué manera le doy ese plus al cliente. ¿Ok? Preguntas para ustedes. Y vámonos con la primera, que venía dentro del ejercicio. Solamente voy a poner 3 del cuestionario, pero sí necesito que ustedes me digan qué fue para ustedes lo que Kevin Plank detectó durante el desarrollo de sus productos. No me digan que no saben porque ya me mandaron las tareas, así que... Exacto, exacto, necesidades específicas. Un sector que a pesar de existir, pues todavía le faltaba mejoras y no estaba cubriendo al 100% lo que un sector estaba demandando, ¿verdad? Exacto, Edson. No estaba cubierta por el mercado, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Eso es. En eso pensó Kevin Plank. En esas formas debemos de pensar nosotros. ¿Qué necesidades son las específicas donde podemos encajar lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cómo podemos atender ese pedacito del sector desatendido y posterior a eso mezclarlo con una estrategia para llegar? Diversificación de los productos. Así es, Miroslava. Totalmente. Diversificó como una estrategia sus productos y lo sigue haciendo. Exactamente, no le dio miedo, ¿verdad? No le dio miedo meterse a las grandes ligas con esas empresas. El sector sí está dispuesto a pagar cuando le ofrece esa satisfacción del producto, ¿verdad? Vámonos con otra pregunta.
¿Cuál fue? Innovó en la materia, en la manera de penetrar en el marketing. Exactamente, Beatriz. Innova para poder hacer eso. Canijo, ¿por qué tarda tanto esta? Ok. Bueno, ahí cayeron las dos preguntas, ¿verdad? Pero ¿cuál fue la estrategia que utilizó para penetrar el mercado? Exactamente, innovó, Beatriz. Así es, innova para poder entrar ahí, para poder competir con esos contra esos grandes monstruos del deporte. La red, efectivamente, todo el networking para poder penetrar, permanecer, lograr el acceso a nuevos mercados. Exacto, Edson. O sea, usa o utiliza a sus colegas para que sientan, para que vivan, para que vean que sus productos funcionan, ¿verdad? Y utilizó una estrategia, vamos a decir así, fantasma de marketing, o una estrategia que a lo mejor de manera indirecta era un marketing porque sus colegas utilizaron esos productos como tal. Efectivamente, los líderes de opinión del deporte, efectivamente, amigos Lava, y era parte de sus estrategias. ¿Por qué es importante la pregunta? Porque de esa manera tenemos que pensar. Tenemos un producto, pero tenemos que generar una estrategia. ¿Cómo le vamos a llegar? No lo sé si a través de los líderes de opinión, no lo sé si a través de decirle a mi familia que use mis productos, no lo sé si a través de los contactos que yo puedo tener, pero tengo que buscar las formas de cómo lograr colocar allá afuera mi producto. Y fíjense muy bien cómo lo hizo. Fíjense muy bien lo que ustedes acaban de decir. Estrategias donde los colegas usaban. Recordemos que al inicio de la clase de hoy dije que era muy caro el branding. Es muy caro porque es la parte más fuerte que hacer. Pero cuando no la tienes, tienes que buscar entonces en ese momento esas estrategias para que puedas buscar, lo que ustedes me están diciendo ahorita, que es el deseo de adquirir el producto. La tercera pregunta, ¿y por qué creen ustedes que la empresa como tal entra al mercado y las otras no lo hacen tan fácilmente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con las empresas, muchas que pueden existir ahorita, que hacen también camisas para deporte, que hacen ropa para deporte? ¿Por qué no entran de esa manera? Exacto, Perla. Porque por una cosa que a lo mejor lo tuyo lo podemos resumir en una cosa, por calidad, por innovación, por marketing, por diversificación como tal, por una calidad que estás dispuesto a pagar. Porque exactamente, Beatriz, porque hay una estrategia integral de cómo llevar mi producto hacia ese mercado para poder colocarlo en donde debe de estar. Exactamente, por eso empresas, de hecho, podemos decir así que empresas como lo que es Under Armour lo pueden hacer. Exactamente, no conocían esa necesidad que estaba cubierta y entonces entran. Y su principal trampolín fue efectivamente el darse cuenta que había algo que a lo mejor en ese momento no se sabía qué tan grande era, pero había algo que le permitió a él ser ese trampolín, y es exactamente lo que nos menciona Edson, ¿no? Que era esa necesidad no cubierta y que posterior a esto se empieza a generar las estrategias diversas para hacerlas llegar allá afuera al mercado, ¿verdad? Entonces estas son 3 de las preguntas, de las 10 preguntas que les puse en el cuestionario. Entonces, ¿por qué eran importantes? Porque son 3 preguntas que debemos de tener o de hacernos siempre cuando estamos desarrollando un producto como tal. ¿Qué pasa cuando hablamos de esa disposición de pagar en el cliente, verdad? Y entonces ese valor percibido como tal del cliente, y debemos de tomarlo bien en cuenta. Muchas de las veces el nombre del establecimiento, la marca como tal, o más bien el nombre del negocio, la marca como tal, que se va a traducir en esa calidad que percibimos como clientes. ¿Qué fue lo que hizo Under Armour, no? Creó toda una imagen, creó todo un nombre de una empresa y creó alrededor de ella esa calidad. Permítanme, dice, me imagino que en ese momento las empresas grandes se mantenían con estrategias desde hace muchos años y no voltearon a ver ni las necesidades ni los cambios en el mercado. Exactamente.
Exactamente, Perla. Llega un momento o llega un punto, lo vimos inclusive en el ciclo de vida de los productos, ¿verdad? Llega un punto también donde a veces esos productos, a veces las mismas empresas, se mantienen en la parte de la curva del ciclo de vida, justo en lo que es madurez como tal, ¿verdad? Exactamente. Y se genera esa parte de zona de confort. ¿Por qué? Porque, bueno, siguen ganando. Tal vez los márgenes de utilidad disminuyen un poco, pero con el menor esfuerzo se siguen manteniendo en ese sentido, ¿verdad? Hace rato lo mencionaban uno de ustedes, que es, bueno, Nike se mantiene todavía con branding. Sí, es cierto, se mantiene con branding y se sigue consumiendo. Es una marca muy buena, es una marca muy fuerte en ese aspecto. Pero fíjense la gran diferencia entre una marca y la otra. Fíjense cómo lleva a cabo el desarrollo de nuevas ideas, de nuevas cosas para seguirse posicionando y esa calidad la percibida por el cliente. El sacrificio de la promoción lo veíamos hace rato. Hay descuentos, se pueden hacer, no se pueden hacer. ¿Qué estrategia vamos a hacer? Beatriz dice, establecer en la empresa una constante monitoreo de las necesidades, tendencias y vigilancia tecnológica. Efectivamente, tendencias de mercado, demandas, ¿qué pide ahorita el sector? Podemos estar desarrollando algo u ofreciendo algo y resulta que no está pegado a lo más mínimo de las necesidades del sector. O a lo mejor está pegado, pero no estamos viendo el foco de atención que requiere el sector como tal. El sacrificio de esa promoción más la calidad percibida nos va a dar el valor percibido del cliente, nos va a dar ese valor por el cual están dispuestos a qué? A pagar como tal, ¿verdad? Entonces, desarrollar una imagen, desarrollar toda una estrategia para la parte de promoción, para la parte que cubra ese producto, es también parte de ese valor agregado que debemos ofertar como tal. Es parte de todo, de un todo como tal, ¿verdad? Entonces, se pueden hacer todas esas estrategias totalmente de acuerdo, ¿no? Eh, Esos componentes del valor percibido son 4 especialmente y que debemos de tomar en cuenta es los costos, ¿verdad? Y esos son los que se requieren completamente para adquirir o usar el producto, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a incluir esto? Los costos de búsqueda, el riesgo del mal resultado, el servicio, mantenimientos y demás costos del ciclo de vida durante el costo del tiempo, ¿no? Aquí es donde entra lo que les decía. ¿Cuánto me cuesta mi producto? ¿Qué es lo que voy a hacer y qué requiero para poder hacer o formular mi producto, ¿verdad? Eso es un costo y eso necesito asumirlo. Si lo vemos desde el lado del cliente, pues para el cliente también puede generar ese costo. Y si el riesgo que es un mal resultado, pues no lo voy a invertir, ¿verdad? Y me parece que puede ser un costo. Si el mantenimiento me va a costar mucho, pues simplemente no lo voy a adquirir, ¿verdad? El ciclo de vida, por cuánto tiempo me va a durar, el tiempo de vida, o simplemente como cliente, cómo percibo esa parte de mi compra, pues no lo sé, ¿verdad? El cambio, el cambio dentro de esos componentes de valor que debemos de tener en cuenta, los factores que pueden influir a ese mercado, la imagen, el personal inclusive, los retailers, la forma en la que te pueden hacer llegar el producto. ¿Qué pasa? ¿No? ¿Están dispuestos a pagar por ese tipo de productos o no? ¿Qué pasa con esa estética de la que hablamos? Under Armour cubre con ella. El liderazgo, así es, ¿no? El liderazgo como tal de la empresa. Ese atractivo del producto, ¿lo estamos cumpliendo o no lo estamos cumpliendo? ¿Permite darnos esa estética de valor o no para lo que es el producto como tal? El tejido, los autos, las bebidas, las comidas, o sea, qué parte de todo mi producto está cubriendo con esa parte estética que mi cliente va a poder percibir hasta de manera organoléptica, ¿no? En algunos casos. El uso pues es relativo, pero ¿cómo? ¿Cómo va a usarse el producto? ¿Realmente va a reducir mis costos? ¿Realmente va a mejorar de alguna manera lo que estoy esperando que mejore de mi vida? ¿Va a cubrir con esa necesidad o no? ¿Qué tanto me va a redituar ese beneficio, esa percepción del beneficio como tal? ¿Qué tanto? Y entonces se va a percibir de tal manera ese valor mismo, ¿verdad? Hay algo bien importante. Cuando hablamos de esa mercadotecnia, no es que se requiera
una mercadotecnia tradicional como tal de las 4P, sino que se busca que sean interactivas, toda la parte de promoción, de precio, plazas, las estrategias que puedas utilizar tú para en esos elementos de tu producto generar ese valor agregado en conjunto, tiene que ser sumamente interactiva. ¿Y cómo va a hacerlo? Si ustedes establecen toda una estrategia dentro de la compañía, acordémonos, lo podemos ver como un pilar, como como un triángulo, ¿verdad? La compañía pues, obviamente está en el tope porque es la que se encarga de ver y visualizar lo que va a hacer y lo que va a ofertar, ¿verdad? Pero la base de la compañía, la base de una compañía como tal son los clientes y los empleados. Cuando hablamos de crear un producto, cuando hablamos de desarrollar un producto que va dirigido a un mercado y que queremos darle ese valor agregado, pues tenemos que utilizar una mercadotecnia externa que nos permita llegar de aquí a aquí, a donde están los clientes. Y aquí es donde vamos a ver el ciclo de vida del producto, aquí es donde vamos a ver los valores, los beneficios, cómo podemos agregarle esa parte de innovación, esa parte de desarrollo que nos ayude y nos pueda dar ese liderazgo en el mercado, ¿verdad? También tenemos una mercadotecnia totalmente interna, que es con los mismos compañeros, empleados, amigos, integrantes de lo que vamos a desarrollar. ¿Por qué es importante esa parte? ¿Por qué creen que sea importante el que la compañía mantenga inclusive una mercadotecnia interna con los empleados? ¿Por qué creen? Ese marketing interno que se tiene que llevar en las instituciones o en las empresas como tal. Es pregunta, ¿eh? Porque son más críticos. Pues sí, de alguna manera sí, Beatriz. Exactamente, Edson, para asimilar cambios. Exactamente. Exacto, Beatriz. Acuérdense del mouth to mouth, la fuerza de la boca en boca, porque los mismos empleados pueden consumir o promover. Ese es... No, es que Betty dijo aquí arriba, pero dije Perla. O me equivoqué. Bueno, perdón, Perla. Entonces si me equivoqué, disculpa. Pero es que Beatriz dijo aquí arriba que eran los más críticos. Entonces, efectivamente, Perla, porque te va a servir el famoso mouth to mouth, ¿no? O sea, te va a ayudar de que los mismos empleados de alguna manera indirecta generen una promoción, una venta, una mercadotecnia a lo interno y posterior esto a lo externo. ¿Por qué los empleados y los clientes llevan a cabo una mercadotecnia interactiva? Yo creo que lo acaban de decir ustedes. ¿Cuál creen que sea esa mercadotecnia interactiva? Por el conocimiento del producto, Beatriz, exactamente. Porque los empleados, así como dice Perla, que es la parte exacto, exactamente, porque el empleado cuando usa un producto, cuando hay una buena mercadotecnia interna, cuando hay oportunidades de percibir, es así, o sea, exactamente, eso es, Perla, efectivamente, porque justamente de esa manera y de esa mercadotecnia interactiva, los empleados que al final del día pueden llegar a ser en algún momento un cliente, pues llegan con ese mouth to mouth para los clientes que ya son los directos, ¿verdad? Con la compañía. Entonces, si se fijan, hay que tener todo un conjunto de estrategias y esto te ayuda, perdón, inclusive para desarrollar una estrategia más definida o más robusta para atender el mercado como tal. Entonces, definitivamente tenemos que tener estos ejes bien identificados cuando hablamos de esa parte, ¿verdad? Y es totalmente lo que ustedes dicen ahora. Cuando hablamos de las estrategias promocionales, ¿verdad? Hay una estrategia, así como cuando hablamos de desarrollo tecnológico y empezamos a desarrollar estrategias, dice Beatriz, los empleados dominan los beneficios. Pues sí, así es. Los empleados pueden llegar a dominar esos beneficios porque, pues bueno, tienen acceso a esas, ¿cómo se llama? A los productos a veces. De hecho, eso que mencionas, Beatriz,
Es algo muy usual, ¿eh? Hay empresas, sobre todo las empresas, bueno, de hecho, yo creo que la mayoría de las empresas en en el ramo fuerte, perdón, en las empresas líderes en sus sectores, yo creo que en algún punto llegan a utilizar esa parte de que dominan los beneficios. Por ejemplo, Google, por ejemplo, que es una empresa fuerte, que es una empresa, es una de las, bueno, la empresa con mayor valor en marca. Eh, por ejemplo, Google cuando sacó los, ¿cómo se llaman? Los Google Eyes, creo que Google Eyes se llaman, me parece, si mal no recuerdo, los lentes estos de, que son tipo realidad virtual, de que puedes checar correos y no sé qué, no me acuerdo cómo se llamaban. Eh, pero esos lentes, por ejemplo, cuando recién empezaron a hacer los prototipos, los Google Glass, esos, perdónenme, cuando traían los prototipos, los empleados y parte de los empleados del área directiva eran quienes traían los prototipos puestos. Y fíjense, el mouth to mouth, hasta dónde llegó, al grado de que fue un marketing, que, digo, todavía no, desconozco si todavía o si ya están en el mercado, pero lo que sí sé es que en su momento fueron el que los clientes usaran, perdón, el que los mismos empleados, la zona directiva usara esos lentes, funcionó como un marketing interno que daba la sensación de, híjole, ¿cuándo van a salir? Híjole, ¿será verdad? Y uno hasta buscaba en el internet cuánto costaban. Digo, al final del día creo que quedaron en $500, algo así, los lentes esos. No lograron terminar, me parece, al final del tiempo, pero o no desconozco si están comercializándose ahorita, pero lo que les quiero decir es que funcionó de cierta manera para generar una expectativa a lo interno. Posterior a esto se maximizó y se escaló ya a la parte de la promoción en línea principalmente, ¿no? Que veíamos videos en YouTube, que veíamos algunas notas relacionadas con lo mismo en Internet, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces existen, como cuando desarrollamos tecnologías, el push o el pull technology, también existen estrategias que te pueden ayudar en esa parte de promoción, ¿verdad? Y por un lado están las estrategias para empujar esa parte, ¿verdad? Donde está el productor, donde está quien desarrolla. Dice, Beatriz dice, ahora están buscando el uso en la capacitación, ejemplo en el sector automotriz. Ah, pues ves, ya empezaron a diversificar, por ejemplo, eso yo no lo sabía, entonces es importante tener esa parte, ¿verdad? Es importante que cómo se empiezan a mover inclusive las direcciones de las empresas. Por eso también es importante estas estrategias promocionales, ¿verdad? Entonces, el productor, el generador de la empresa, ustedes que tienen, posiciónense como empresa como tal, pues tiene que generar una estrategia que esta vez es la más costosa, ¿verdad? Donde empiezas a desarrollar toda una estrategia de producción para poder vender, la parte de promoción comercial, venta personal, entre otras cosas, para poder hacer llegar tu producto hacia la parte de los detallistas y los mayoristas como tal. Ese es el de empuje, ¿verdad? Y los detallistas, los distribuidores, los mayoristas, los retailers que van a hacer eso, van a volver a hacer una segunda actividad que es la de mercadotecnia para mantener y llegar al final del día al consumidor, ¿verdad? Si se fijan dentro de esta mezcla de cadenas, bueno, hay una mezcla donde la empresa empieza para poder venderle no al consumidor final, sino venderle a quien va a ser su consumidor final, refiriéndome específicamente dentro de una cadena de producción y de valor como tal, ¿verdad? Entonces, buscan esa parte para poder llegar posteriormente al cliente, ¿verdad? Entonces, hay dos vías aquí donde puede haber o no esa ganancia como tal. Pero también existe la estrategia de jalar, ¿no? Y es que el consumidor como tal, solicite, busque, veas esas tendencias de mercado, el detallista, el mayorista, que es quien puede percibir esa parte y logre llegar a la empresa como tal y busque orientar cada una de esas actividades o cada una de esas necesidades como tal, ¿verdad? En el sector. También se puede, por supuesto que se puede, porque en las dos vías nosotros podemos lograr obtener, identificar y generar un producto que pueda cumplir al final del día con la necesidad de el consumidor final, ¿verdad? Entonces debemos de pensar en esa manera
como esa parte de esa, estrategia, ¿no? Cuando hablamos de algunos puntos que debemos de tomar en cuenta, ya los hablábamos hace rato, que es el promotional mix, si lo pudiéramos llamar, o el mix de promociones. No debemos olvidar que cuando estamos desarrollando esas estrategias, debemos de cubrir lo que es la parte de publicidad, las relaciones públicas de las cuales ya hablábamos, todo lo que es la promoción de ventas bajo las estrategias que ustedes busquen o encuentren en ese sentido. Todo lo que son ventas personales, todo lo que son las ventas directas en ese sentido. Y hace rato mencionaba yo lo que era el comercio electrónico, que es muy importante y que muchas empresas ya lo hacen. ¿Existen todos estos puntos de promoción? Sí, y debemos de tenerlos, sí, y debemos considerarlos al momento de hacer una estrategia, sí. Son parte de lo que nos va a ayudar a nosotros en generar inclusive un servicio completo. Lo vamos a ver, si mal no recuerdo, en el caso de Dell, ¿verdad? Sobre todo esa parte de ventas, esa parte de cómo el e-commerce que maneja Dell lo puede hacer. Cómo ha caído también y cómo ha sido también su colapso, pero nos va a dejar esa sensación de qué es, hacia dónde vamos, ¿verdad? Ese es por un lado. ¿Cuáles son esas ventajas de esas publicidades, verdad? De esas... Eh, cuando hablamos de invertir en una publicidad, en una promoción donde podamos cubrir con todos esos elementos que les acabo de mencionar, pues cuáles son las ventajas y cuáles son las desventajas, ¿no? Si hablamos de una publicidad masiva, claro, el costo por impacto va a disminuir, va a ser mucho mayor alcance, la rapidez del mensaje es mucho más eficiente, más directa, tenemos más oportunidad inclusive de lograr penetrar al mercado, pero los costos de inversión son muy altos, ¿verdad? A veces es tan fuerte o es tan agresiva una campaña que puede llegar a caer en lo impersonal como tal, ¿verdad? Eh, a veces puede ser poco persuasiva y de momento a veces puedes encontrar algunas negativas en cuanto a la comunicación unilateral que puedas llegar a tener. Lo que yo destaco en este tipo de comunicaciones masivos a veces, o invasivos también de hecho en algún momento, es esa parte donde puede caer en lo poco persuasiva y lo único que hace es asquearte en ese aspecto, pero lo puedes hacer, ¿verdad? Cuando por otro lado puedes tener ventajas, perdón, cuando puedes tener a través de una publicidad que no sea tan masiva, cuando tienes una publicidad de ventas no tan agresiva, bueno, puedes lograr una atención del consumidor, puedes inclusive incentivar de manera más dinámica la venta y puedes inclusive también tener, al igual que la anterior, pues bueno, una rapidez en cuanto a la respuesta del cliente como tal, ¿verdad? Puedes tener muy baja eficacia, eso es cierto, dentro de las negativas puedes tener una baja eficacia. A lo mejor no se crean las relaciones a largo plazo porque a lo mejor necesitas hacer un poquito de estrategia dura en ese aspecto, pero sin embargo no digo que no funcione, ¿verdad? Cuando hablamos de ese marketing directo que hablábamos hace ratito en el triangulito, pues seguramente vas a tener una muy buena comunicación, que era lo que hablamos hace rato, el mouth to mouth, que te va a ayudar mucho. El mensaje va a ser mucho más directo cuando hablamos específicamente del eslabón entre el cliente, perdón, entre la empresa y por ejemplo, el marketing ese interno que haces con los colegas, con los empleados. Sí puede ser complicado desde el punto de vista de que, bueno, a veces puede tardar esa respuesta de lo que estás buscando y tienes que ser muy fuerte y debes de tener una estrategia muy buena para no caer en la desesperación. Cuando hablamos de esas ventas personales, bueno, creas muy buenas relaciones a largo plazo y se deben de tomar en cuenta todo este tipo de cosas, ¿verdad? Cuando hablamos de esas estrategias de ventas sobre cada uno de los productos, pero a través de personal, bueno, hay una mayor eficacia y definitivamente lo que es bien importante es esa interactividad, ¿verdad? De las cosas. El mantenimiento, los costos de operación en ese sentido sí pueden ser un dolor de cabeza, pero te van a funcionar. Cuando hablamos específicamente de esa promoción en los diversos
eslabones que tocan, pues algo que quise poner de manera muy general en ese aspecto, pues es también las estrategias que tú tienes que seguir con ese marketing interno, ¿verdad? Entre el empleado y la empresa como tal. Porque al final del día vas a tener un conjunto de fuerza de ventas que te van a ayudar a promocionar y a posicionar tu producto. Pero, ay, perdónenme, pero también, eh, pues tienes que tener estrategia inclusive para poder incentivar a los eslabones que van a estar metidos en todo ese proceso, ¿verdad? ¿Cuáles serían esos eslabones o cuáles serían esos tres principales eslabones? El primero, dentro de esos eslabones que podemos o que vamos a tener al momento de llevar todo un proceso de promoción como tal y empujar el producto que estamos desarrollando, todo lo que contempla mi producto como tal, pues tenemos el primer eslabón, como hace rato vimos en las estrategias. ¿Cuál es? El de los consumidores, ¿verdad? Ya lo vimos con Under Armour. ¿Qué podemos hacer para estimular esa parte del consumidor? Por un lado, podemos mostrar degustaciones, cuánto no lo hemos visto cuando vamos al Costco, por ejemplo, que te dan cupones, que te dan a degustar. A veces no desayunas nada y te vas y te metes al Costco y sales, pero gordito sales, porque ya comiste, ya pasaste por donde están los Gatorade, ya pasaste donde están los jugos nuevos, ¿cómo se llama? Promocionando. Te vas al área de los quesos y entonces está la muchacha ya dándote quesos. Te vas al área de las galletas y te dan las de avena y te dan las de ajonjolí. Te vas al área de panes y ya está la muchacha con varios pedacitos de pan, con mantequilla o panes, dulces en pedacitos. Entonces, y es una estrategia. ¿Para quién? Para el consumidor. ¿Para qué? Para que consuma y para que adquiera ese producto. Que le voltees a ver y que veas qué es lo que te va a satisfacer en ese aspecto. Cupones, vales, puntos que tenemos inclusive en las tarjetas de crédito, puntos que podemos cambiar inclusive en telefonía celular, por ejemplo. Todo lo que es la reducción de precios, vámonos a Chedraui, vámonos a Walmart. Hay precios bajos, pues entonces hay que ver cómo le hacemos. ¿Y qué es lo que hacen? Estimular esa parte, ¿verdad? Y estimulan la forma en la que uno como cliente puede llegar y consumir productos al respecto. La cantidad, ¿verdad? Por cada producto que se desarrolla, empiezan a producir más, disminuyen precios, pueden generar o pueden hacer lo que hacen como lo hace Costco o lo hace Sam's Club, ¿verdad? Te dan eh, por un precio a lo mejor diferenciado, a lo mejor productos más grandes o de más cantidades que van muy específicamente relacionados a lo que es el sector restaurantero, etcétera, ¿verdad? Envases, compra de productos usados, colecciones de regalos, reembolsos parciales, todo lo que vemos, por ejemplo, en Liverpool, por ejemplo, que utiliza, o Sears, ¿no? Que utiliza este, el, el, lo que son el retorno, por ejemplo, de puntos o ¿cómo se llama?, de dinero electrónico, que si compraste una bolsa o compraste una camisa y el 20% es de dinero electrónico. Entonces, todo eso son estímulos que te mantienen metidos en todo este sistema de que te vuelvas un consumidor como tal. Debemos de pensar en ello cuando estamos desarrollando una estrategia totalmente, ¿no? Y debemos de cuidarlos, debemos de eficientar cada uno de los elementos y recursos que vayamos a atender en ese aspecto, ¿verdad? ¿Cuál sería el otro, eh, el otro eslabón que debemos de tomar en cuenta cuando hablamos de esos incentivos como tal? Pues el otro sería, si uno es el consumidor, y hace rato lo vimos en la estrategia, pues son los distribuidores, ¿verdad? Los retailers como tal. ¿Cómo los incentivas para que entonces puedan adquirir inclusive tu producto? Dentro de toda esa estrategia también debemos de cuidarlos, ¿verdad? Y entonces hay que hacerle demostraciones, hay que hacerles visitas a la empresa, hay que darles cursos inclusive, o se pueden dar inclusive ya a las empresas grandes cuando están distribuyendo sus productos, dan cursos de cómo aplican, cómo se usan los mismos productos, ¿no? Hay incentivos por la cantidad de productos que te puedan comercializar, hay formas de cómo generar y ayudar directamente a los canales de distribución, entre otras cosas, ¿no? Y son parte de las estrategias que se deben de cuidar en ese sentido y son parte de las estrategias que uno debe de tener en cuenta siempre cuando vemos esa parte, ¿verdad?
¿Quién más sería otro de los eslabones? Si ya tenemos al cliente, bueno, el consumidor como tal, ya tenemos a quien nos lo va a distribuir y somos la empresa como tal y debemos de tomarlos en cuenta como tal. Entonces, tenemos a los vendedores, ¿verdad? ¿Y qué es lo que haces con los vendedores? Pues son tu fuerza de venta. Entonces, materias primas, obviamente, que le puedan servir, premios sobre las ventas, concursos en los cuales tú los puedas meter, obsequios que les puedas ayudar a generar en 1 o 2 veces al año. Las grandes empresas utilizan todas estas estrategias para seguir manteniendo toda una organización fuerte y que le puedan ayudar a esa retroalimentación para llevar a cabo ideas de desarrollo, ideas de mejoras de productos, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces es bien importante en ese sentido tener en cuenta todos estos eslabones, todas estas partes que nos van a ayudar a concluir con esa estrategia de llevar nuestro producto hacia allá afuera, ¿verdad? Con esa slide vamos a terminar el día de hoy. Les voy a subir el día de mañana, les voy a subir el caso se lo voy a subir mañana, y les voy a subir una serie igual de preguntas al respecto para desmenuzarlo la próxima semana, ¿verdad? Entonces, por el momento, vamos a dejar la clase el día de hoy hasta este momento. ¿Les parece? ¿Tienen alguna duda? ¿No tienen alguna duda? ¿Alguna petición? Perfecto, no hay dudas, dice Beatriz. Ok. Excelente, jóvenes. Muy bien, Perla. Muchas gracias. Entonces, cuídense mucho. Nos vamos a ver o escuchar la próxima semana. Por el momento todo bien. Gracias, Miroslava. Buenas noches a todos. Buenas noches, Edson. Buenas noches, Perla. Buenas noches, Beatriz. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Adriana. Adriana, por cierto, te mandé tu correo. Te mandé tus observaciones. ¿Sí te llegaron? Hola, Adriana. Ah, con razón, porque yo pensé que me había equivocado, Adriana. ¿Me puedes mandar? No, 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 no es cierto, no me lo mandes. No, 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 debe ser mi correo. Eh, ok, Adriana, te lo voy a mandar desde casa, mis observaciones, porque creo que tengo problemas aquí yo con mi computadora, un poco con mi correo. No sé si es la red de aquí, porque ya van 2 o 3 correos que se me regresan. Este, y no estoy seguro que sea. Como ya se los dije en alguna ocasión, soy sumamente malo para esto de las computadoras. Entonces, dame oportunidad y te lo mando desde casa, Adriana. Bueno, pues entonces ahora sí, cuídense mucho, estamos en contacto y disfruten de este inicio de semana. Un abrazo a cada uno de ustedes. Nos vemos. Sí, creo que sí, Perla. Si mal no recuerdo, creo que la tuya sí. Ahorita no la traigo en la cabeza, pero creo que sí. Si mal no recuerdo, creo que sí. Y si no, ahorita te mando un correíto, ¿te parece? Pero creo que sí. Estoy casi al 80% que sí. 90% que sí. Gracias, Perla. Cuídate, Lorena. Bye bye. Hasta el lunes próximo, Mauricio. Exactamente. Cuídense mucho.